¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de T Vial. Les saluda Israel Díaz en la conducción y estamos muy contentos de poder llegar a su centro educativo gracias al Gobierno Regional del Callao, a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones. Y siempre estamos brindando información sobre educación y seguridad vial. Se preguntarán ustedes, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Bueno, justamente hoy día nos acompaña nada más y nada menos que el ingeniero Pablo Lucián. Él es catedrático de la Universidad Federico Villarreal y también tiene muchos estudios, no solamente en nuestro país, sino también en Sudamérica, aprendiendo mucho sobre el tema de transporte, de tránsito. Y hoy día queremos hablar sobre la planificación del transporte y la infraestructura vial. Así que nuestro equipo de T Vial, que se encuentra con ustedes en el colegio, tanto San Pedro como Francisco Izquierdo, pues están haciendo tomas fotográficas y también van a recepcionar sus preguntas para que a través de el WhatsApp o el Facebook estemos respondiendo cada una de ellas y así ustedes puedan hoy día aprender muchísimo más. Además, este programa lo estamos grabando y luego lo subimos también a nuestro canal de YouTube. Bienvenido, ingeniero Luciani. Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos de poder contar con usted. Usted, cuando estaba en el colegio, ¿recibió en algún momento clases sobre educación y seguridad vial? Cuando yo estaba en el colegio, sinceramente, puedo decir, yo estudié en Barrios Altos, cerca de Lima. Y le soy franco, sinceramente, en el colegio no nos enseñaban sobre seguridad vial, ¿no? Justamente a mí me nació, gracias a Dios, el gusto de querer aprender sobre transporte, porque con mi papá yo viajaba bastante, ¿no? El negocio que teníamos que viajar a provincia. Y entonces eso me inculcó y bueno, gracias a Dios estoy acá, ¿no? También. Claro que sí. Y bueno, justamente hoy día queremos compartir con todos nuestros amigos de los centros educativos pues sus conocimientos y justamente para hablar de transporte, para hablar de tránsito, hay una serie de pilares, hay una serie de principios que quisiéramos que usted nos pueda compartir. Justamente ahora quiero hacer un poco precisar sobre el tema. Es importante, ¿no? Para considerar en todo proyecto de transporte, vemos tres pilares muy importantes, ¿no? En todo proyecto de transporte consideramos lo que es el hombre, la vía y el vehículo. No sé si pueden observar acá, es un pequeño cuadro que yo le he preparado. Y justamente la ingeniería de transporte hace hincapié en ello. Y aparte, vemos también el énfasis de lo que ocurre en nuestras ciudades, muchos accidentes, muchas muertes. La idea no es reducir la cantidad de heridos, sino la mortandad que ocasionan, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos otros tres pilares que consideran en la prevención de accidentes, ¿no? Justamente que es la educación, la ingeniería y el marco legal. Entonces, en el marco legal, cualquiera puede pensar, es un abogado. Pero el abogado, ¿qué hace, no? Crea una norma y dice que se cumpla la norma, ¿no? Que vaya la policía, como pasó, por ejemplo, en el Parque Canepa, ¿no? Que se cumpla la norma y después se enteran y ocurre pues lo que pasó, ¿no? Entonces hay ¿cómo se llama? Como que la policía queda mal parada, ¿no? Entonces el marco legal siempre va siempre ejecutado por la Policía Nacional. Entonces la Policía Nacional es la máxima autoridad, representa la autoridad en la ciudad, ¿no? En el transporte también yo hago hincapié, no solamente en el policía de tránsito, sino también la policía en sí, es quien representa la autoridad en la ciudad, ¿no? Que no solamente va a ver el tema de la delincuencia, sino también, bueno, el orden, ¿no? Ahora, en el caso de la ingeniería, como es un pilar que está en el medio, ¿no? Es muy importante porque la ingeniería, justamente acá quiero ver el tema de la cultura vial, ¿no? La cultura vial siempre va a ir el tema de la voluntad política, el orden político, que es el marco legal, justamente lo que hago comparación acá, ¿no? La voluntad política, las normas se ejecutan que sean, por ejemplo, sanciones drásticas, ¿no? En el tema de la infraestructura adecuada vamos el trabajo de la ingeniería, ¿no? El ingeniero, ¿ya? Tiene que dar las pautas a las autoridades para que sean las normas correctas, ¿no? Por ejemplo, en el caso para hacer una planificación de transporte, ¿qué consideramos? En la planificación de transporte, a veces quieren solucionar el transporte masivo y planifican la operación de un sistema de transporte masivo, pero vemos que las vías no son adecuadas, ¿no? No son adecuadas porque los radios de giros no se prestan, son vías sinuosas, ¿no? Entran a las calles, suben a las veredas, atropellan a los niños porque no hay veredas, invaden los paraderos. Es un tema muy, muy triste, muy crítico, ¿no? Entonces, vemos ahí el tema de la ingeniería
y la educación al usuario. Los ingenieros que conocemos las pautas tenemos que enseñar a los docentes, ¿no? A los comunicadores también, Exacto. ¿no? Para que sea una campaña exhaustiva, ¿no? Una campaña que sea permanente, ¿no? Y no solamente pues a personas mayores, sino también a niños, como hacen por ejemplo en otros países, ¿no? En Colombia, en otros países he visto de que, de que niños de etapa inicial ya tienen conocimiento de seguridad vial y ellos inculcan a sus padres, ¿no? Claro que sí. Y justamente es lo que necesitamos nosotros en Sí. nuestro país, y por eso gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao, a través de estas capacitaciones de manera online, estamos llegando pues a varios de los colegios. Y el especialista también en esta oportunidad, el ingeniero Luciani, nos ha traído también algunas diapositivas, algunas imágenes que vamos a estar proyectando y compartiendo con cada uno de ustedes. Por favor, sí, quisiera por favor que pongan la pantalla de el PDF que dice Callao Curitiba. Justamente ahí voy a hacer una precisión con respecto a la planificación que hizo ese especialista. ¿Puede ser el siguiente? Muy bien, vamos a la siguiente imagen. A ver si por favor nos colocan el siguiente visual. La siguiente pantalla, ahí por ejemplo vemos especialistas que acá en el Perú no conocemos, ¿no? Que en otros países, por ejemplo en Brasil son muy reconocidos, el caso del doctor Vasconcelos. Muy bien, ahí vamos a ver a Jaime Lerner y podemos observar allí en esa pantalla hay una tortuguita, la bien tortuga, colorida, ¿no? muy Justamente simpática. quería hacer hincapié. Jaime Lerner creó un libro, ¿no? Un libro para niños, un libro para crianzas, dicen, ¿no? O sea, él está inculcando cultura vial a los niños, ¿no? En los niños donde ahí menciona, por ejemplo, vita a tartaruga, ¿no? En castellano es vida la tortuga, ¿no? La tortuga vida. Entonces vemos, por ejemplo, ahí la tortuguita que dice vivir, trabajar, morar, divertirse, ¿no? Entonces dice, este es un personaje, dice, de calidad de vida, no se olvida, no es presa del tráfico, él vive tranquilo, no se estresa, ¿no? Porque vemos que en las últimas nuestra sociedad se está muriendo de estrés. Entonces la planificación de ciudad es como la caparazón de la tortuga. Y vemos, por ejemplo, ahí el uso de suelo, el tema de una ciudad. Vemos que contiene escuela, universidad, cine, restaurante, tiendas, plazas. Todo está concentrado, no está dividido. Entonces la idea es eso, concentrarlo. Porque cuando tú los unificas en lugares extensos, ¿qué te va a crear? Congestionamiento. Entonces la idea es combatir el congestionamiento. El trabajo del ingeniero de transporte, el ingeniero de tránsito, el ingeniero civil, ¿no? Que son colegas. Entonces la labor es cómo combatimos el congestionamiento, el tráfico, ¿no? Porque mucho tiempo nos pasamos en viajes. Entonces la idea es en la planificación de la ciudad considerar ello. Quisiera por favor la siguiente pantalla. La siguiente pantalla también del PDF. Ahí, por ejemplo, quiero mostrar también referente a los vehículos de transporte masivos, ¿no? En el caso de Curitiba, quería hacer mención como, bueno, la ciudad, es una ciudad modelo. ¿Dónde queda Curitiba, ingeniero? Curitiba es una ciudad que queda al sur de Brasil, pertenece al estado de Paraná, ¿no? Ya. Está al sur de Sao Paulo. Y justo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ir y conocer, ¿no? In situ, porque para investigación en posgrado. La siguiente, por favor. Esa imagen ya estuvimos Sí. apreciando, queremos por favor la siguiente. Y bueno, síganos contando Sí, sobre Curitiba. Les contaba, en la ciudad de Curitiba tienen un modelo de sistema de transporte masivo de buses, ¿no? Nosotros en el lenguaje de ingeniería de transporte, el sistema BRT. En el sistema BRT justo pueden observar, es como del metropolitano, ¿no? Si podemos observar. ¿Qué es un sistema BRT? ¿Qué El sistema significa BRT, esas siglas? la sigla significa Bus Rapid Transit, ¿no? Ok. Entonces, el sistema de tránsito rápido de buses, ¿no? Tiene un sistema similar de operativo referente a los trenes. Metronizar los sistemas de trenes. Justamente ahí vemos la figura de Jaime Lerner, ¿no? Que él planificó, ¿no? Él dio la idea de poder plantear ese sistema de transporte de buses. Ojo, podemos ver que son biarticulados, buses de 32 metros. Vemos que el articulado, como el metropolitano, son de 18 metros, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, un caso particular. Esos son mucho más largos. Son largos, ¿no? Y el caso es de que vemos, si compramos un bus de Soyuz es de 16 metros. Casi tiene 2 metros más y alcanza el tamaño de un bus del metropolitano. Entonces ahí vemos, el problema es en el radio de giro. Cuando va a girar, no va a tener que invadir el otro carril,
Definitivamente. ¿no? Entonces ahí vemos que la infraestructura vial tiene que estar adecuada de acuerdo al vehículo. El radio de giro es de acuerdo al tamaño y la longitud del bus, del vehículo, ¿no? Entonces vemos, yo he observado caso en Chile, por ejemplo, cuando viajé en Iquique, he visto en las carreteras, yendo al sur, que cómo construyen las carreteras, ¿no? Vemos que el bus que va a invadir el otro carril tiene 2 carriles, de tal forma que no invade el otro carril y ocasione pues un accidente, ¿no? Un accidente trágico. Entonces, ese es muy importante, ¿no? Considerar primero el diseño geométrico, considerar la vía, la infraestructura vial, ¿no? Las carreteras, la señalización, la planificación, un buen diseño, un correcto diseño para que después podamos implementar un sistema de transporte masivo. Ingeniero, y cuando hablamos de diseño geométrico correctamente, un diseño vial, una infraestructura vial correctamente elaborada, ¿a qué nos referimos para nuestros amigos de los colegios que nos están escuchando en este momento puedan entender un poco y cómo es todo esto? Yo quisiera ser como el ingeniero más adelante y también dónde estudio, cómo puedo empaparme de todo este tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos puntos? Bueno, es básicamente ingeniería de tránsito, ¿no? Diseño vial. La ingeniería de tránsito pertenece a la ingeniería de transportes. Los ingenieros civiles se especializan en transporte y en tránsito, ¿no? Pero, ojo que la única carrera ahorita que enseña la ingeniería de transportes, bueno, desde allá buen tiempo, es la Villarreal, la Universidad Federico Villarreal, justo donde yo también enseño ahí a mis alumnos. Y también yo estoy especializándome en ingeniería civil y en este caso pues hago hincapié que es muy importante, más que la operación, porque también conozco la parte operativa de buses, también he sido jefe de operaciones en buses, he hecho estudio de demanda de viajes, que es importantísimo, pero prima, ¿no? el estudio de las vías, el diseño geométrico, un correcto diseño geométrico, una vía recién inaugurada no quiere decir que sea 100% segura. Exacto. ¿No? Entonces prima, ¿no? El diseño geométrico y justamente quisiera pues también que veamos de repente las siguientes pantallas, por favor, de este viaje que he visto. Visualizar las siguientes imágenes y quiero también aprovechar para enviar saludos a Ángelo para la promo del 5A. Dicen que son los más bravos del Colegio San Pedro. Y también por acá tenemos saludos para Nicole, para Connie, para Alexandra, para Yasmín. Ellas son del 3C del Colegio Francisco Izquierdo. En simultáneo, 2 colegios están siendo capacitados a través de T-Vial. Muy bien, ahora sí queremos, por favor, que nos muestren la imagen. Muy bien. Compartir un poco más. Ahí podemos observar, ya previamente haber tenido un buen diseño geométrico, ¿no? Con correctos vías anchas, ¿no? Observamos los vehículos adecuados para un sistema de transporte que sea masivo, y no solamente masivo, sino también que sea amigable al medio ambiente, ¿no? Consideramos, en Brasil estos buses biarticulados son vehículos a alcohol, ¿no? ¿Por qué alcohol? Porque ya es bastante la producción de caña de azúcar, ¿no? Okay. No hay gas natural como acá, no tenemos esa ventaja. Y por ejemplo, conversaba con un colega allá en Río de Janeiro y mencionaba, ¿no?, que los buses del Metropolitano tienen gas natural, dice. ¿Son a gas? Sí, son a gas. Se sorprenden, ¿no? Porque también el gas natural es pues un combustible no contaminante, ¿no? Claro que sí. ¿No? A referencia de lo que sería el petróleo, porque en transporte público lo que se consume es el petróleo, no es la gasolina, ¿no? Exacto. Entonces ahí podemos observar. Vemos otro caso particular, vemos el bus verde. El bus verde es un bus híbrido, es un bus eléctrico y también alcohol. Entonces es ya 100% no contaminante. Aparte vemos los tranvías, ¿no? Justamente ahí menciona, ese es el extracto, una foto del libro que publicó Jaime Lerner para crianzas, para niños, dando sobre cultura vial. O sea, ya se proyecta a los niños, ¿no? Porque para cambiar la generación tiene que pasar como 20 años, pero tienes que inculcar a los niños, ¿no? Este tema de la educación es muy importante. El Bion de Amigo, menciona ahí el tranvía. En Lima teníamos tranvías. El tranvía pasaba por la avenida Colonial, ¿no? Y se iba a Lima. Teníamos el tranvía que iba, por ejemplo, a Barranco, a Chorrillos, ¿no? Y se erradicaron. Vemos el tranvía, vemos los buses articulados, vemos tranvías modernos, ¿no? Y justamente ahora en Brasil se ha inaugurado el BLT, que es un tranvía justamente para las Olimpiadas del 2016, ¿no? De este año, ¿no? Justamente. Vamos a la siguiente pantalla. Es muy importante entonces la infraestructura vial, ¿no? Que tiene que referir los ingenieros. Tenemos que dar las pautas a los educadores y a los políticos, a las normas, la policía, trabajar en conjunto, ¿no?
La siguiente pantalla, por favor. La siguiente pantalla podemos observar una calle, eso es en Curitiba, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en la pista dice, oye, mire, ¿no? La gente que va a cruzar tiene que mirar. La señalización, observamos, son dos barritas, ¿no? Entonces, esas barritas, en diseño geométrico, en ingeniería de tránsito, en curso de ingeniería de tráfico, vemos de que el crucero peatonal son cebras, ¿no? Exacto. Eso es el modelo europeo. Y el modelo norteamericano son dos barritas, ¿no? Dos rayas, como podemos observar. Y otro caso, yo iba a mis alumnos a San Isidro y vemos muñequitos, ¿no? Pero eso no está normado, ¿no? O sea, vemos que estas barras, sí, en Norteamérica vemos ahí los semáforos, cómo están los semáforos. Los semáforos son oscuros para que se puedan visualizar. La siguiente podemos observar, por favor, la siguiente pantalla. Ahí observamos el sistema de transporte masivo en Curitiba, justamente. Unos buses rojos, ¿no? Y vemos la estación es circular, ¿no? Tubulares de vidrio. Qué interesante. Son sencillas, que me refiero porque parece que fueran desarmables y se pueden armar. No ocupan mucho espacio, como el problema que ocurre en el Metropolitano. Porque son gigantescas, ¿no? Sí, aparte que es una copia de lo que se hizo en Colombia, ¿no? Es una copia idéntica, ¿no? A lo del Transmilenio, ¿no? Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Mire, acá los alumnos nos ya, están perfecto. preguntando por qué no hay tranvías en Lima ahora y antes sí teníamos. Bueno, ahora no tenemos porque, bueno, hace muchos años, en los años 60, 70, se erradicaron los tranvías porque hacían mucho ruido, ¿no? La gente viajaba colgado, ¿no? Y aparte de que entró de moda los autos, por el ruido en sí, más fue por el ruido, lo empezaron a tapiar, ¿no? Y ahí encima de ellas hicieron las pistas, ¿no? Tapearon, por ejemplo, en el centro de Lima, en el RIMAC, se pueden ver rasgos de rieles, definitivamente. ¿no? Pero creo que el tema del ruido hoy día compensa igual, ¿no? Porque no hacen ruido los tranvías, ¿no? Y el caso, por ejemplo, había un proyecto en el Colegio de Ingenieros, he visto, ¿no? Donde habían puesto, por ejemplo, de que en toda la avenida Arequipa, en el centro, pasean tranvías. En España, por ejemplo, ¿no? En los parques, porque en los rieles ponen pastito. Muy ¿no? bien. Imagínense en los pastos acá, pongan el riel y pase tranvía, ¿no? Sería y perfecto. Se ve bonito también, ¿no? Bueno, tenemos una llamada, me indican interno que tenemos una llamada al aire. ¡Aló! Buenas tardes. Tránsito. Y quiero mandarle saludos a todo mi promo en especial a mi amigo René de Quinto A. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, el alumno del Colegio San Pedro nos está preguntando las diferencias. Bueno, el ingeniero va a explicarnos entonces. Muy bien, en el caso de la ingeniería civil ve referente a lo que es el proceso constructivo en la construcción, ¿no? Vemos en la construcción de carreteras, ¿no? En el diseño de las carreteras y también en la construcción de casas, ¿no? Vemos en todo el proceso constructivo. El ingeniero de transporte, el ingeniero de tránsito es un especialista, ¿no? En lo que sería el transporte en sí, el tránsito, la infraestructura vial. Por ejemplo, ¿no? El ingeniero de civil puede construirte la carretera, el pavimento, experto en suelos, estudio de suelos, ¿no? Muy bien. Pero el ingeniero de transporte, su plus sería el diseño, la cantidad de viajes y el volumen del tráfico, de lo que pasa, ¿no? La cantidad de vehículos para priorizar de repente que esta avenida sea de repente mucho más ancha, ¿no? Que otra, ¿no? Un ejemplo que yo doy es el caso de San Marcos, ¿no? Y que lo que es, por ejemplo, la avenida Universitaria con la avenida Venezuela, ¿no? Es un caso que a mí me da mucha pena porque es una obra trunca, ¿no? Exacto. Vemos que las vías tienen mayor, o sea, vemos mayor cantidad de carriles, ¿no? Una autopista con dirección al Callao, pero vemos que el volumen de vehículos es mayor al cono norte, que van a San Martín de Porras, ¿no? O sea, que van por el lado de San Marcos, y vemos como la vía está trunca y como la Universidad de San Marcos no le da ese espacio, entonces no se continúa y aprovecha la delincuencia, ¿no? Entonces el transporte siempre va de la mano también con la iluminación, la inseguridad y todo ello, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba, por ejemplo, en Huaycán, ¿no? Y fuimos con la Municipalidad de Lima, que es parte de la Municipalidad de Lima, y la gente decía, ingeniero, qué bueno que llegue el transporte hasta las zonas altas, ¿no? ¿Por qué? Porque así se va a reducir la delincuencia, y es cierto, o sea, el transporte cambia la cara en la ciudad. Qué interesante. Tenemos otra llamada, me indican también en interno. ¡Aló! Aló, mi nombre es Yasmín y quisiera hacer una pregunta.
Dinos, Yasmín. Ya, ¿por qué un ingeniero civil no está apto para construir una carretera o una pista? Ya, y quiero mandar un saludo a la promoción de Quinto A y a mi bándola. Más allá aquí. Listo, Yasmín, muchas gracias por tu pregunta. Interesante, ¿no? ¿Por qué el ingeniero civil no está capacitado para poder construir una autopista, una carretera? No, el ingeniero civil sí está capacitado para construir una carretera. ¿Por qué está capacitado? ¿No? Porque el ingeniero civil se tiene que especializar, ¿no? Y le comento porque cuando yo estudié la maestría en transportes, el 90% de mis colegas, compañeros, eran ingenieros civiles, ¿no? Y ellos se tienen que especializar en tránsito y transporte, porque ellos tienen marcos generales del proceso constructivo, perfecto, ¿no? Pero necesitan también conocer lo que es la especialidad, lo que es en tránsito, y se especializan aún más y perfecto, ¿no? Dominan. Entonces, yo creo que en la ingeniería de transporte más bien como que tenemos que, es como nuestro plus, tenemos que darle más énfasis a esto, ¿no? Exacto. Y quisiera por favor que demos una pantalla ahora, vamos a ver un video. Muy bien. Este video es justamente un video inédito que yo traje de allá de Brasil. Quisiera el video 122. Muy bien, si podemos mostrar ese video para todos nuestros amigos de los colegios que están para que puedan en observar. estos momentos conectados. Cuéntenos un poco qué es lo que vamos a visualizar. Sí, vamos a visualizar bueno, este es un video ya referente a la Vía Maravilla, mejor. Este es de Río de Janeiro. Justamente en Río de Janeiro, para las Olimpiadas 2016, cómo se está cambiando, ¿no? Vemos que hay un crucero, ¿no? de turistas, ¿no? En Valparaíso también he observado. En el Callao hay cruceros, así puertos, así como para que puedan asistir un montón de turistas. O sea, como que nos falta eso, ¿no? Integrarlo. Autopistas, ¿no? Toda la infraestructura de Río de Janeiro se está renovando justo para este año, ¿no? Para las Olimpiadas 2016. Una ciudad tiene que estar muy bien planificada para eventos grandes, eventos deportivos. Si queremos que el Perú ejecute un mundial, que ejecute pues de repente los Panamericanos, todo ello, necesita tener un sistema, una red vial de transporte, ¿no? Muy bien, tenemos una llamada, me indican también en interno, vamos a ponerla al aire. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, buenas tardes ante todo. Disculpen, si quisiera saber cómo mejoraría el transporte acá en el Callao. Y un saludo para tercero C, Francisco Izquierdo. Muchas gracias. Bueno, teníamos ahí una llamada y queremos escuchar una de las propuestas pues del ingeniero. ¿Qué nos puede decir? Muy bien, voy a hacer hincapié nuevamente, ¿no? A lo que dijimos de un principio, ¿no? Entonces, en el Callao, ¿qué ocurre, no? El Callao es una ciudad, ¿no? Dividida políticamente. A ver si nos ayudan ahí en la cámara y ver. Colocan la toma del ingeniero. Muy bien. A ver, gracias. Acá justamente quiero mostrar estos pilares que son muy importantes. Ahí vemos el marco de ingeniería, el área legal y la educación, ¿correcto? Entonces, todos los alumnos que están observando estos pilares se están educando, están conociendo sobre lo que es el sistema de transporte, el tránsito, ¿no? Y ellos ahora están conociendo de que es muy importante la labor de la infraestructura vial del ingeniero, ¿no? El ingeniero tiene que dar las pautas a los abogados, al gobierno regional, de cómo debe de mejorar el diseño geométrico, cómo debe mejorar la mayor cantidad de viajes. Por ejemplo, vemos el Callao en sí, ¿no? Yo les comento, el caso del Callao es la provincia constitucional, ¿no? Pero Lima y Callao es una sola ciudad. O sea, vemos el efecto de la conurbación, ¿no? Conurbación porque es un solo bloque. Exacto. ¿No? A diferencia, por ejemplo, de Valparaíso y Santiago de Chile, ¿no? Yo puedo compararlo porque vemos comparación de puertos, ¿no? Es muy importante porque el principal puerto del Perú es el Callao y el principal puerto de Chile es Valparaíso. Entonces hay una competencia de cuál es el puerto pues más importante, ¿no? De este lado del Pacífico con dirección para el Asia, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, yo he viajado el 2005 allá y el tema caso del aspecto geográfico, ¿no? El aspecto geográfico es de que si Valparaíso, que es un puerto, y Callao es un puerto, la diferencia son que Valparaíso está rodeado de cerros, es como una olla, ¿no? Y para que tú pases de Santiago de Chile a Valparaíso tienes que pasar por un túnel,
¿no? Se ha dividido geográficamente. En cambio del Perú no. Lima y Callao es una sola ciudad, pero está dividido políticamente. Y aparte, pues que el Callao ha crecido inmensamente por el lado de Pachacútec, ¿no? Conozco la zona de Pachacútec, conozco la parte de arriba, ¿no? De Nuevo Perú, que todo eso era ventanilla. Yo recuerdo cuando fuimos con el ingeniero, cuando estudiaba, ¿no? Estaban, por ejemplo, estaban en los arenales, ¿no? Los nuevos pobladores, ¿qué hacían? Aumentaban o sea, la carretera estaba diseñada, ya vamos a ver la vía. Y veíamos los planos y no había las carreteras. Entonces habían invadido ya la carretera de tal modo de que ya no había acceso. O sea, la viveza, ¿no? Entonces eso perjudica a la planificación de la ciudad porque en sí ese lugar se vuelve inaccesible. Y si pasa un incendio o algo, pues no. Claro que sí. Bueno, y quiero aprovechar la oportunidad para enviar saludos a José Cris, a Axel, Edson y a Rafael. Y tenemos una llamada más, me indican en interno, haciendo las consultas al ingeniero. ¡Aló! Soy alumno de quinto año A, promoción San Pedro. Mi nombre es Jefferson y quería hacerle una pregunta. ¿Por qué desapareció el tranvía en el Callao? Y quería saber una opinión sobre usted de que a nivel nacional los tranvías y las vías que tenemos nosotros son las conformes. Gracias y no entendí muy bien. Saludos para mis compañeros, Edwin, Amaya, René, Luigi, Abel, gracias. No le entendí tampoco al 100%, pero lo poco que pude escuchar es que se hablaba sobre si pudiéramos nuevamente regresar con los tranvías o qué otro instrumento de transporte se podría utilizar para mejorar el tema del transporte en nuestro país. Algo más o menos por ahí va su pregunta de Jefferson. Ya, bueno, yo, la verdad, opinión personal también pienso, ¿no? El Callao es la entrada al Perú, ¿no? Uh-huh. Porque en el Callao tú entras ya sea por buque, los turistas, pero debería implementarse, ¿no? Un mayor rango porque los turistas pues vienen más por avión. Uh-huh. Y cuando llegan, ¿no? Al Callao, ¿qué pasa? Bajan del avión los turistas y los taxistas que le dicen, no vayas por allá porque te van a robar. ¿No? Entonces generan inseguridad. No, a diferencia, por ejemplo, del caso de Río de Janeiro observado, el sistema de transporte masivo, los buses, entran al aeropuerto, ¿no? Los taxis están ahí, ¿no? El transporte público entra al aeropuerto también. O sea, los buses, imagínense, ¿no? Los micros entren al aeropuerto y puedas tomar tú, ¿no? Hay también un sistema de transporte así, o sea, tipo buses interprovinciales, uh-huh, que entran al aeropuerto y te llevan, pues, a los puntos de demanda mayor. Digo, ¿no? Un ejemplo. Yo llego con mis paquetes, ¿no es cierto? Ya, y de repente, pues, un taxi, ¿qué pasa? Tú tomas el taxi y la ruta del taxi es irte por la Marina. Y vemos que en la Marina ha ocurrido muchos robos, ¿no? ¿no? Vamos así, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo que tomar otra ruta, ¿no? ¿Por dónde puedo ir? Por la Avenida Perú. Y salgo a Evitamiento, y salgo pues a cualquier distrito de Lima, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no de repente generar un sistema de transporte de buses interprovinciales, ¿no? Que vaya, un ejemplo, un bus, ¿cómo es un bus, no? Tú llevas tus maletas, pones tus maletas dentro de las bodegas, uh-huh, y te lleva pues a un lugar cerca a tu casa, ¿no? Digamos, te lleve, por ejemplo, yo planteo, por ejemplo, unas rutas, y eso lo presentamos acá al Callao, en el curso de seguridad vial. Una ruta, por ejemplo, que la gente que quiere irse al Cono Norte, quiere irse a Puente Piedra. Entonces, este bus le lleve a Plaza Norte, uh-huh, ¿no? Se estacione y los deje ahí, ¿no? Y la gente, pues, toma sus buses, un taxi, es más tranquilo, ¿no? O otro, por ejemplo, que le lleve de allí, que se vaya al mall de Bellavista, ¿no? Y ya se van al cercado del Callao. O de repente otro que se venga a ¿cómo se llama? Plaza San Miguel. Entonces en Plaza San Miguel, y eso es un caso, por ejemplo, que pasa en Sao Paulo. En Sao Paulo es estos tipos de buses, ¿no? Que van del aeropuerto, del aeropuerto y se van al terminal de Tieté, ¿no? Y te cobran pues un costo de taxi, uh-huh, llevan tus bultos y viajas tranquilo y vas pues con internet, te comunicas con tus padres, todo, ¿no? Entonces, la ventaja es de que estás viajando de una forma más segura, digamos, ¿no? Exacto, entonces romper de repente el tema del monopolio de los taxis, los costos desmesurados, ¿no? Y lo importante es traer seguridad, ¿no? Porque el problema, cualquiera piensa Callao, pucha, inseguro.
¿no? Entonces hay que romper ese paradigma, ¿no? ¿Y cómo podemos romper ese paradigma? Creando una red vial integrada, creando pues esa conciencia, ¿no? Porque he conversado también con empresas de transporte, gerentes, donde dicen, ingeniero, ya no queremos entrar al Cercado del Callao porque las pistas están muy descuidadas, hay mucho bache, ¿no? Y entonces cada vez podemos que, si el lugar se vuelve inseguro porque ya no hay transporte público, porque el transporte público es como la sangre, ¿no? Es como Claro. que va a llevar oxígeno. Si no hay transporte público, ese lugar pues se va a quedar pues aislado. No va a haber iluminación, no va a haber negocios, no va a haber fluidez de personas, y eso es trágico, ¿no? Como que una parte de tu mano que ya no entre la sangre se muere, ¿no? Exactamente. Entonces, eso no puede ocurrir, y eso es lo que pasa, por ejemplo, he visto en las favelas allá en Río de Janeiro también. No hay transporte, queda aislado. Entonces queda en marco pues de que la delincuencia abunde más. Entonces no podemos permitir. Si queremos que el Callao mejore, necesitamos integrar, ¿no?, unas redes viales, mejorar las pistas, ¿no? Y mejorar las pistas no solamente consiste pues en hacer un parchado de pistas, sino sacar pues la parte interna. Vemos que es su base, su rasante, ¿no? Entonces vemos de que si de repente ya el suelo está mal compactado, y es un tema ya de ingeniería civil, entonces tendríamos que hacer pues cambiar ese terreno, ¿no? O sea, vemos ahí que la tierra, todo esto ya está dañado. Entonces tendríamos que tener otro material de préstamo, ¿no? O mejorar la compactación. Todo un proceso para su mejora. El proceso de constructivo. Entonces, en este caso, necesitamos, es muy importante, ¿no?, integrar en sí la ciudad, ¿no? Quisiera, por favor, mostrar un video. Este video es de Sao Paulo, por favor. Y podemos ver, dice SP. Muy bien, a ver si lo colocamos. Dice, entonces, presenta el video SP. Sí, presenta el trazado definitivo, dice, del túnel, ¿no? Eso quería mostrar porque en Sao Paulo existe el puerto de Santos, ¿no? Es el puerto más importante del Océano Atlántico. Podemos compararlo con lo del Callao, ¿no? Y ¿no?, va a recorrer un tramo corto, digamos. Acá en el Callao, ahí podemos observar, este es el video. Aquí va a integrar, ¿no?, 600 metros de distancia. 600 metros. Indica, ¿no? Podemos comparar el caso, ¿no?, de el túnel de San Juan del Lurigancho con el RIMAC. No, el túnel de San Juan del Lurigancho con el RIMAC, ¿qué ocurre? Son 250 metros y tú pasas pues en un minuto, ¿no? Pasas inmediato. Y te evitas todo el congestionamiento que hay en Piedralíza, en Nacho, ¿no? Justamente ahora va a ir el corredor azul, ¿no? El corredor morado, el corredor Próceres, ¿no?, que va a integrar al otro corredor que es el de Tacna Arequipa, ¿no?, TGA. Entonces es tan importante, ¿no? Vemos estas infraestructuras viales, ¿no?, considerando siempre el flujo de los viajes, la cantidad de viajes. A veces, ¿no?, amerita en sí, antes de planificar una muy buena carretera con excelente diseño vial, la necesidad, la prioridad de la cantidad de viajes. Vemos, por ejemplo, acá en la ciudad de Sao Paulo, la gente necesitaba viajar. Y para poder viajar al otro lado tenía que recorrer, ¿no?, porque es una bahía, recorrer pues un largo tramo, cuando muy bien podían hacer el caso de lo que pasó en el túnel, ¿no? Pero este túnel es particular porque pasa por debajo del Atlántico. Un túnel debajo del mar. Sí, ¿no? El Canal de la Mancha, por ejemplo, es un túnel también debajo del mar que conecta España con Inglaterra. Acá, por ejemplo, ese es un túnel, ¿no?, en Sao Paulo, del puerto más importante de Brasil, que muy bien puede ser el puerto del Callao, que podría conectar con la isla San Lorenzo, ¿no? ¿Qué se está aprovechando? ¿De qué forma se aprovecha la isla de San Lorenzo, digo, ¿no? Porque tenía planificado hacer un aeropuerto, hacer pero está olvidado, ¿no? Porque vemos que la barrera geográfica es el mar. Entonces acá muy bien, ¿cómo fue el proceso constructivo, no? Ya prefabricado, pusieron pues estos túneles y los sumergieron, ¿no?, en el mar. Y de ahí, pues, lo sumergieron, lo pusieron contraplacados y podemos observar que no solamente, ¿no?, es una vía para vehículos, sino también para peatones, ¿no? Los peatones pueden pasar por ahí, caminar, ¿no? Pueden caminar tranquilos, pueden ir en bicicleta, ¿no?
no es, o sea, estamos año 2016, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Y miren cómo pasa por debajo del mar, ¿no? Y se conecta. Y podemos aprovechar esta isla, ¿no? Que ha sido muy importante, que fue hace años, pues, una cárcel, que muy bien se puede aprovechar en el tema turístico, ¿no? Y vemos que el Perú no tiene nada que envidiar con otras ciudades de Sudamérica, ni con Brasil, ni con Chile. Fuimos la capital del virreinato, tenemos mucha historia, ¿no? Que falta explotar y necesitamos eso concientizar, ¿no? Identidad nacional, ¿no? Y vemos que el Callao, pues, aparte que va a traer turistas, ¿no? Generar nuevos negocios, y esto va a hacer que el cercado del Callao, pienso yo, ¿no? En sí se integre. El cercado del Callao, de lo que se está aislando, porque la gente cuando ve que se está volviendo cada vez más inseguro, la gente deja de vivir ahí, los hijos ya no viven ahí, los hijos se van a vivir a donde, a Surco, a Miraflores, San Isidro, ¿no? En habitaciones, y el Callao queda abandonado, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? El Callao necesita, ¿qué cosa? Que los chalacos puedan seguir viviendo en el Callao, porque la identidad del Callao, pues, es como casi como el arequipeño, ¿no? Es como Chimpún bien Callao, nacionalista. claro que sí. Y bueno, sabemos de que poco a poco va a ir mejorando, y las propuestas, pues, que el ingeniero nos comparte en estos momentos, pues, algo magnífico poder saber que en otros países, pues, se está implementando estos túneles debajo del mar, y Sí. también es una interesante propuesta para nuestro puerto Chalaco. ¿Qué más podríamos Hay darle otro aquí un video, consejo? otro video, podemos verlo, por favor, es sobre la red integrada, hay video RT, ¿podrías ponerlo, por favor? Muy bien, vamos a Es el poner sistema de rápidamente ese transporte de video. buses en Curitiba. Muy bien, ¿cuál es el nombre del video? El video RT, Red Integrada de Transporte. Muy bien, a ver, vamos a esperar un momento mientras que habilitan el video. Y coméntenos mientras tanto de qué se trata ese videíto. Bueno, acá justamente vamos a ver el sistema de transporte masivo, ¿no? Una cosa es que yo les explique y otra cosa es que ustedes puedan observar cómo se planificó el sistema de transporte masivo en la ciudad de Curitiba, ¿no? Vemos, por ejemplo, son estaciones tubulares, y en caso particular, ¿no? Hay que considerar un ejemplo así. Yo digo a mis alumnos de la siguiente forma, ¿no? Conocemos todos la avenida Arequipa, la avenida Arenales, la avenida Petit Uars, ¿no? Son vías paralelas, ¿no? Y entonces en la vía principal, digamos la avenida Arequipa, se considera, en un caso hipotético, una vía de transporte masivo. Y las otras vías serían para el transporte exclusivo, de transporte privado, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver en este video los buses de distintos colores. Estos buses de distintos colores están destinados para distintos tipos de personas en sí, ¿no? El caso de los buses rojos son buses de transporte rápido, ¿no? Hay buses, por ejemplo, color amarillo, que va, por ejemplo, a los barrios, los verdes, los plomos. Los colores te dicen a dónde van, al norte, al sur, al este, Ok. ¿no? Pero también vemos otro tipo de buses, ¿no? Hay unos buses exclusivos para escolares, ¿no? Hay otros Muy bien. buses exclusivos que van a los hospitales. Hay otros que es el bus turístico, ¿no? Y bueno, el bus turístico es como acá también el Callao, como el Mirabús, ¿no? Incentivar, pues, el turismo, la ciudad, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, la planificación de ciudad, ¿no? Justamente Jaime Lerner, el que planificó el sistema de transporte, acá explica, ¿no? Eso vemos, los urbanistas, ¿qué pueden ver los arquitectos? La parte bonita, ¿no? De la ciudad, bacán, ¿no? Pones, pues, edificios, árboles, ¿no? Pero lo más importante en la ciudad es de que tú viajes en un corto tiempo. Exacto. No, evitar el congestionamiento. Y el congestionamiento es en la hora punta, de 6 a 9. Y entonces, los sistemas de transporte público que salen de los terminales a las 5 de la tarde, porque a las 6 ya estén recogiendo, ¿no? Y en las mañanas es terrible el tráfico. Entonces, eso ya lo conocemos todos. ¿Cómo podemos evitar esto, no? De repente, las empresas pueden entrar un poco más tarde, ¿no? O salir más temprano, pero la idea es, necesitamos que se priorice el sistema de transporte masivo, ¿no? Quisiera, por favor, que veamos también el video que dice el Discovery, un ratito, MG1436. MG1436. Muy bien, vamos a ver también ese último video para luego estar haciendo las conclusiones finales. Y cuéntenos también de qué nos habla un poco el videito que vamos a ver a continuación. A ver, quisiera un ratito presentarlo. Creo que también es sobre el sistema de transporte masivo. A ver, por favor.
Muy bien, me parece que no lo tenemos en interno, pero ¿No está? no, al parecer no lo tenemos en ese momento. Muy Pero bien. podríamos estar de Bueno. repente terminando la parte de su Sí, exposición y justamente. trajo unos planos también por Sí, acá. justamente con mis alumnos estaba conversando y voy a cerrar esto. Ya. Es muy importante en la planificación de transporte, ¿no?, ver el uso de suelo, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva a viajar de un destino a otro? ¿No? Por ejemplo, yo quiero viajar de repente a la universidad, quiero viajar al trabajo, me motiva esos viajes, ¿no? Se hacen encuestas a los pasajeros a bordo, dentro de los vehículos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que interactuar, así, por ejemplo, como comunicador, ¿no? Como tú te involucras, tratas de conocer antes de dar una opinión, antes de tomar una decisión. Eso sí, muy importante, ¿no? En este caso, nosotros como ingenieros tenemos el contacto con el público, con la gente, tenemos que escucharlos, ¿no? Entonces, para poder solucionar el problema de transporte necesitamos conocer, ¿no?, a dónde van, cuánto les cuesta, ¿no?, para de ahí priorizar, ¿no?, y ver la forma, qué solución vamos a dar. En este caso, vemos, y en mis alumnos vemos, primero el uso de suelo, ¿no?, y lo caracterizamos por colores de acuerdo al tipo de negocio que A ver si existe, podemos ¿no? mostrarlo, Así, por a favor. grosso modo nomás. Entonces, parte de es muy acá. importante el uso de suelo, la zonificación de nuestra ciudad. ¿Qué representa cada uno de esos Cada colores? color significa, pues, un tipo de negocio, ¿no? Y aparte, pues, hacemos ya el trabajo de lo que sería la infraestructura vial, ¿no? La infraestructura vial, pues, eso está así a grosso modo, ¿no? Vemos acá qué es lo que existe en las vías, ¿no? En las vías, ¿qué encontramos? Encontramos buzones, encontramos paraderos, encontramos tachas, encontramos muchos rompemuelles, que son rompecarros, ¿no? Porque construyen muros. Y entonces, la idea es de que la infraestructura vial tiene que ser adecuada, ¿no?, al tipo de vía. En Lima existe la ordenanza 341 que te distingue que es una vía expresa, una vía arterial, colectora o local. Y esto es de acuerdo al tiempo de viaje. La velocidad involucra muertes, involucra accidentes. Entonces tenemos que controlar la velocidad de viaje, ¿no? Porque los accidentes se generan porque existe mucha velocidad. Exacto. Y, ¿no?, o manejar de repente durmiendo es como manejar borracho, ¿no? Entonces la idea es que la vía tiene que estar acondicionada para el error humano, ¿no? Por ejemplo, una vía que pueda tener una correcta señalización, un buen diseño geométrico, que no obstruya, ¿no?, las vías principales. Caso, por ejemplo, el tercer carril no se respeta, ¿no? El tercer carril no deben ir camiones y van camiones en la Panamericana, ¿no? Y te obstruye el tránsito, ¿no? Entonces, tiene que haber también los giros para poder entrar, ¿no? Los semáforos, los ciclos semafóricos, todo ello involucra también a lo que es el flujo vehicular. Siempre se tiene que dar prioridad a donde hay mayor flujo, ¿no? Entonces, conociendo bien los orígenes y destinos, porque en el transporte es muy importante el factor tiempo y lugar. El tiempo en el transporte es vital, ¿no? En el caso del corredor azul, ¿no?, digo, si no se cumple el llegar de un origen a un destino en un tiempo determinado, el sistema fracasa, ¿no? ¿Y por qué fracasa? Por agentes externos, porque existen competidores, ¿no? En el caso de los taxis que hacen colectivos, ¿no? Y bueno, la idea es combatir el congestionamiento, ¿no? Claro que El sí. transporte masivo. Muy bien, ingeniero, quisiéramos por favor sus recomendaciones finales ya para terminar esta entrevista y que todos los alumnos que nos han estado observando pues puedan decir, bueno, yo también quiero ser ingeniero de transporte en un futuro, ¿no? Muy bien. En primer lugar, a los chicos, a todos los alumnos, y tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que nuestra ciudad en sí es muy importante tener una planificación de origen-destino, de tiempos de viajes, el transporte en sí. Si queremos planificar un sistema de transporte, ¿no?, una cultura vial, reducir la cantidad de muertes, es muy importante, es vital, ¿no?, que tienen que ir de la mano la voluntad política, ¿no? Vemos las normas, la policía, poner normas drásticas, la infraestructura que elabora el ingeniero y la educación de la mano, ¿no? Entonces, no olvidar ello y, por favor, tomar conciencia desde muy niños, ¿no?,
para cambiar esta generación. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchas ingeniero, gracias, por muy acompañarnos amable. en esta edición de T-Vial. Gracias a todos los amigos por Un estar gusto. conectados. Cuídense. Recuerden que ustedes pueden ver este video luego en nuestro canal de YouTube. Todos los programas los grabamos y luego lo estamos subiendo también. Búsquenos en Facebook, en Twitter como T-Vial Oficial. Denle like, manito arriba o síganos en el Twitter porque estaremos gustosos siempre de brindarles información sobre educación y seguridad vial. Hasta un nuevo programa. ¡Chau! Gracias. Me bendiga.